Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Zulma? ¿Vos bien? Bien, bien, por suerte en el medio de esta situación uno ya es como que se adaptó. Abarcaríamos hoy nuestra charla formalmente, donde trataremos inexactitudes registrales, publicidad cartular, buena fe, y estamos en tus manos, Zulma. Bueno, Zulma, adelante. Bueno, perfecto. Entonces comenzamos a hablar de este tema que son las inexactitudes registrales. Yo voy a empezar por decir algo que parece opuesto a lo que voy a decir. Y es que en general, y hablando de muchos años atrás, hablando de la época de la Carta de Buenos Aires, del año 1972, 1982, Carta de Roma, que fueron a partir de la Carta de Buenos Aires la creación del CINDER, que es el Centro Internacional de Derecho Registral, se repitió en muchos congresos de derecho registral que el registro debe presumirse no solamente íntegro y completo, sino que debe presumirse también exacto. Y entonces yo me pregunto, si decimos que es exacto, ¿para qué hablamos de inexactitudes registrales? Porque la verdad es que en la realidad hay inexactitud en el registro, después la vamos a analizar, distintos casos y ejemplos y cómo resolver, que es lo que a los colegas nos interesa, pero primero parto de esto para ver si lo que nos dice el registro es palabra santa. Si lo que nos dice el registro efectivamente lo debo tomar como correcto sin hacer ningún otro análisis complementario, para después poder llegar a las inexactitudes registrales. Los sistemas registrales que tienen un sistema de lo que se llama fe pública registral, como nos ocurre, por ejemplo, en España, tienen realmente una consideración a la publicidad registral que hace que se presuma que no solamente es perfecto y exacto, sino que no admite ninguna prueba en contrario. En cambio, en un sistema registral como el nuestro, si bien hay en principio una presunción de que la publicidad que recibimos del registro es exacta y es correcta, admite prueba en contrario. Y es ahí en esa admisión de prueba en contrario donde nosotros vamos a encontrar que aparecen una serie de distintas publicidades y distintos medios para acceder a el pleno conocimiento si realmente el registro me dio una publicidad exacta o no me dio una publicidad exacta. Por supuesto, siempre teniendo en claro que el registro no convalida absolutamente nada, que el registro argentino no es convalidante ni genera agua bendita sobre ningún título que ingresa, sino que simplemente registra y publicita lo que llega sin convalidarlo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que si el acto que ingresó es nulo, sigue siendo nulo aun cuando nosotros tengamos publicidad registral que nos parezca que genera una presunción de acto válido. Puede no serlo y sigue siendo un acto nulo. Por eso empezamos a hablar en conjugar esta publicidad registral con otros aspectos. Por ejemplo, la buena fe de diligencia. ¿De qué estoy hablando? De la buena fe. ¿Y qué es buena fe? Buena fe para el sistema argentino, como bien decía el maestro Alterini, no es una buena fe creencia. Sí, bueno, yo como recibí el certificado me parecía que era esto y que ahora me doy cuenta que no es esto. Pero bueno, me enteré después, no lo supe en ese momento y entonces soy de buena fe. No, ahora más que nunca nuestro Código Civil y Comercial, lo que antes en doctrina y en jurisprudencia lo refleja normativamente y nos dice, no, alerta, tu actitud como notario, como funcionario que va a autorizar un acto de disposición o de adquisición de derechos reales, debe tener una actitud diligente para ver si lo que estoy recibiendo el registro es correcto o no. Por eso el artículo 1902 de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, toda la doctrina coincide que sin decirlo con esas palabras, nos está mandando a analizar los títulos antecedentes. Cuando nos pide que hagamos un examen previo de la documentación, además de las constancias registrales, nos está diciendo vaya y analice todos los títulos antecedentes porque de esos títulos es de donde va a surgir
si hay algún vicio, alguna observabilidad, una nulidad o algo más simple, algo para corregir, que puede no surgir del registro por distintos motivos. Claro. Un estudio de títulos que está implicando una publicidad cartular, que ahora la vamos a ver más analizada para confrontar con la inexactitud registral. Pero además de eso, hay otra publicidad que está ya con el Código de Vélez y que con el Código Civil y Comercial adquiere una trascendencia mayor, que es la publicidad posesoria. O sea, no solamente importa lo que estamos publicitando desde el registro y lo que vemos en los documentos, sino una situación de hecho, cuál es la posesión, que junto con el título son los que van a conformar el derecho real. Y fíjense que en materia de oponibilidad, que en definitiva es lo que el Código Civil y ahora con mayor precisión y exactitud el Código Civil y Comercial dice que es lo que genera la registración, la oponibilidad a terceros interesados y de buena fe, hay un tema particular que a nosotros los notarios nos afecta de manera directa y que es el boleto de compraventa frente a las medidas cautelares. Yo tengo un registro que me informa al momento de firmar el boleto de compraventa que no hay medidas cautelares. No es que haya una inexactitud, sino que me está informando lo que existe en ese momento. Pasa el tiempo y al momento de la escritura aparecen medidas cautelares. Bueno, el Código Civil y Comercial trata de manera expresa esta situación y en el artículo 1170 me dice, mirá, si tenés un boleto de compraventa que tiene fecha cierta, que se pagó el 25% del precio como mínimo y que tiene, y ahí viene el tema de la publicidad, publicidad suficiente y aclara registral o posesoria, es posible que esas medidas cautelares que están ahora informadas en el certificado puedas obtener su levantamiento que no le puedan ser disponibles al comprador por boleto. Bien, la verdad es que los antecedentes que nosotros tenemos en algunas jurisdicciones, probablemente en otras funcione mejor, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, cuando se dictaron algunas disposiciones técnicos registrales que permitían la inscripción de los boletos de compraventa con determinados requisitos, generó más inseguridad jurídica que la que generaban estas normas que decimos en general de la oponibilidad del boleto de compraventa directamente a la medida cautelar como consecuencia de haber cumplido una serie de recaudos previos que si bien no lo sabía el acreedor que ingresó con su medida cautelar, la ley defiende entre el acreedor con medida cautelar y el comprador con boleto y posesión o con boleto y registración del boleto en las jurisdicciones en las que se registra, permite la oponibilidad a esas medidas cautelares. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué hablamos cuando estamos haciendo referencia a la publicidad cartular? ¿Tiene sustento normativo, así como el registro de la propiedad sabemos que claramente para la oponibilidad a terceros, que la posesión está expresamente reconocida también como una forma de publicidad? Bueno, no hay ninguna norma precisa que diga la publicidad cartular tiene el mismo rango que la publicidad registral o posesoria. Sin embargo, esta publicidad cartular, que ahora vamos a ver cuál es, para ponerla en juego con la publicidad del registro y las inexactitudes, en muchísimos congresos nacionales de derecho registral, desde hace muchos años, por hablarle Salta del 97, Santa Fe del 2009, ya comenzó a hablar de lo que era la publicidad cartular y la buena fe diligencia para enfrentar a veces a una publicidad errónea registral a través de la publicidad cartular. ¿Cuál fue el momento culminante, digo yo, desde el punto de vista doctrinario, de la publicidad cartular? Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Tucumán. ¿Por qué? Del año 2011. ¿Por qué? Estas jornadas de Tucumán 2011 trataron lo que en ese momento era el proyecto de Código Civil y Comercial. Hicieron un análisis crítico de esa norma.
no importa analizar ahora cuáles fueron las conclusiones en general, pero sí el reconocer este punto importante que es que en una Jornada Nacional de Derecho Civil, donde salimos del notariado y de los registradores, de nuestro ámbito de confort, y entramos en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, donde participan los profesores de las distintas facultades de Derecho de todo el país, que son, además de notarios, abogados, jueces. Entonces su manifestación respecto al reconocimiento de la publicidad cartular es realmente trascendente. Tiene importancia, por eso vamos a ver de nuevo, digo, registro, publicidad registral, publicidad cartular. Perfecto. ¿Cuáles son unas normas que se van acercando a esta publicidad cartular? El artículo 23 de la 17801 me dice que cualquier funcionario que vaya a autorizar un acto de transmisión o constitución de derechos reales tiene que tener el título inscripto a la vista. Y esto de título inscripto a la vista no lo dice el notario debe tener título inscripto a la vista, lo dice el funcionario público. Esto significa que cada vez que un juez va a ordenar de alguna manera una subasta o un acto que va a generar una adquisición de un derecho real de dominio, debiera tener a la vista el título inscripto en el registro de la propiedad inmueble. Esto del artículo 23, ¿por qué es importante como publicidad cartular? Ese título inscripto a la vista, que no es ni la copia simple, ni la fotocopia autenticada, sino el título de propiedad original, es realmente una foto que nos permite ver, bien estudiado y bien analizado, muchas cosas que podrían no estar reflejadas en el registro. Por ejemplo, el título original debiera tener nota de constitución de hipoteca o de afectación de hipoteca del inmueble. Podríamos tener la nota de cancelación al lado o no estar la nota de cancelación, y eso producirnos una alerta rojo de por qué no hay nota de cancelación. Podría haber una nota en ese título que indicara, por ejemplo, que hay un plano de subdivisión. ¿Y cómo que hay un plano de subdivisión? Sí, porque podríamos encontrar una nota de vendido donde se refiere a la venta de una parte de ese inmueble que está contenido en ese título, porque hubo un plano posterior que generó una división, o una afectación al reglamento, o ventas de unidades funcionales, en fin, las notas de los títulos son trascendentes para que nosotros terminemos completando todo lo que es el análisis previo a la autorización del acto. Por eso voy a tener información del registro, voy a tener información en el título antecedente, voy a tener información en todas esas notas, y además, este título que voy a analizar, lo debo analizar no solamente en cuanto sí es una venta, se pagó el precio, el adquirente es Juan Pérez y el registro me dice que el titular es Juan Pérez. No, tengo que verificar que la descripción del inmueble sea la correcta, tengo que ver si coincide con sus antecedentes y tengo que ver si en ese título hay algún tipo de pacto especial que genere alguna consecuencia sobre el derecho real. Por ejemplo, que no haya un derecho de reversión, lo cual me genera un dominio irrevocable y entonces deberé averiguar antes de transferir el dominio si falleció la persona del donante, por ejemplo, si se hizo un derecho de reversión, o cualquier otro caso de dominio revocable, o hay un cargo que debo verificar si se efectuó o no el cumplimiento. Miren, les voy a dar un ejemplo para ser práctico con los casos. Las compras para terceros. La compra para terceros, que yo digo, es de alguna manera así como compra para terceros, casi una creación notarial en la expresión de la titulación de la figura, porque como la expresión compra para terceros no la encontramos ni en el Código de Vélez ni en el Código Civil y Comercial. Después vamos a entrar a analizar en la naturaleza jurídica, que acá no vamos a analizar, pero quiero decir, lo que conocemos notarialmente como compra para terceros puede no estar publicitada en el registro. Y sin embargo, que no esté publicitada en el registro, el notario que tiene el título inscrito a la vista, de donde surge que hay una compra para terceros,
no puede alegar buena fe ni él ni el adquirente si tienen a la vista ese título del que surge esa compra para terceros. Obviamente entran en juego después el análisis de cómo resuelvo la compra para terceros, pero si yo quisiera autorizar una escritura de aceptación de esa compra para terceros, puede ocurrir que en el registro me encuentre que no está publicitada. Y si no está publicitado que se compró para Juan Pérez, el registro cuando ingrese con la aceptación me va a decir, sírvase a aclarar, por un tema de tracto, usted me está ingresando una aceptación y yo no tengo ninguna constancia de que alguien en algún momento dijo que estaba comprando para Juan Pérez. Entonces, lo que no está en el registro puede estar afuera en la documentación y después voy a ver cómo lo voy a corregir. Y hay una situación también, porque así como dijo Federico, vamos a tratar de acercarnos a lo que nos está pasando de nuevo y al riesgo que tenemos en este momento. Nosotros estamos con el riesgo de que en algunas jurisdicciones se cierren nuevamente los registros. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos con un problema serio en la mayoría de los registros de presencia física del personal. Entonces, para aquellos registros que no están digitalizados, la necesidad de trabajar con soporte papel, que solamente está dentro del registro, está siendo casi imposible cumplir con los plazos mínimos. Entonces tenemos despachos de certificados vencidos, lamentablemente, sobre todo en las cabezas de provincia donde están las sedes de los registros, que tienen nada más que 15 días. Entonces, no es lo deseado, no es lo que quieren las autoridades porque saben el caos que significa el cierre de los registros, que no es lo mismo que el cierre de cualquier otra oficina o repartición, pero puede ocurrir. Y fíjense lo que nos pasa en este momento con lo que pasó el año pasado. ¿Se acuerdan que en todas las jurisdicciones, y voy a ser breve porque no da el tema para esto, pero simplemente para mostrarles que a veces la publicidad registral requiere de un análisis adicional del notario que está utilizando, o el funcionario que está utilizando ese certificado? En las resoluciones, disposiciones, decretos, leyes que salieron en cada provincia con un sistema normativo distinto, o con un documento, sostén distinto, algunos utilizaron la palabra prórroga y otros utilizaron la palabra suspensión. Son cosas totalmente distintas. La diferencia entre prórroga y suspensión. La prórroga es extiendo un plazo hasta una determinada fecha. En cambio, la suspensión implica, como estábamos acostumbrados en los plazos judiciales, que se interrumpe la cuenta del plazo en un determinado momento y transcurrido un plazo determinado, cuando reabren las actividades, comienza a contarse el plazo que quedó interrumpido al momento de la suspensión. ¿Cuál es el problema con la apertura? Si tomamos que hay una suspensión y no una prórroga hasta determinada fecha, como hizo el registro de provincia correctamente, nos encontramos con que todas las inscripciones tienen suspensiones en cada uno de los registros que aplicaron ese concepto de suspensión, que se mantiene durante los plazos en los cuales el registro estuvo cerrado y el plazo suspendido. Quiere decir que cualquier plazo que se cuente, una inscripción provisoria, una cautelar, una hipoteca, hay que sumarle los días en los cuales estuvo suspendido el contar de los plazos. Cosa que no ocurre con las prórrogas, tenemos una fecha determinada a la que se extendió y a partir de ahí comienzan a correr los plazos normales. Por eso digo que lo del registro es serio cuando se cierra, las medidas que se toman realmente son graves a veces, producen efectos importantes. ¿Sí, me quería decir algo, Federico? No, solo mínimo, totalmente acotando a lo que vos bien decías, el momento que vivimos en ese momento, el año pasado, como hoy hay un aprendizaje igual, naturalmente, del registro, pero qué clave va a ser que en estos puntos técnicos todos, instituciones, colegas, al fin, en forma directa, cuando tengan que interpretar sus actos jurídicos, sus documentos notariales, vean este detalle, que vos bien lo decís, ¿no? Cómo va a verse esa normativa potencial que se pudiera dar entre prórroga o suspensión de plazos que tanto dolor de cabeza nos puede llegar a traer,
y que nosotros lo hemos vivido de cerca, bueno, la colaboración constante que tuve yo, gracias a Dios, en la Secretaría de Gobierno, que siempre aprovecho para agradecerte en la provincia de Buenos Aires, pero cómo teníamos que mirar con lupa todo esto, ¿no? Pero simplemente para, bueno, tenerlo presente, Zulma, simplemente. Sí, simplemente para tener presente lo que puede generar una publicidad que en el fondo es errónea, porque nos está diciendo una fecha de inscripción que si yo cuento el plazo de 180 días o el de 5 años, probablemente me dé una fecha que no sea tal, porque me faltan los plazos de suspensión en el medio de cada uno de esos plazos. Y sin embargo el registro me cuenta algo que yo tengo que interpretar. Teniendo en cuenta todo esto que les estoy planteando, otras publicidades, la necesidad de la buena fe, el estudio de los títulos, las notas, concretamente la ley 17801 define las inexactitudes registrales de una manera muy simple y dice, bueno, es cuando no estamos de acuerdo o no coincide lo registral con lo extrarregistral, o sea, lo que está publicitado en el registro es distinto de lo que tenemos nosotros afuera del registro. ¿Y qué puede ser? ¿De qué manera pueden generarse estas situaciones? Bueno, vamos a la que le echamos la culpa al registro y eso nos deja un poquito más tranquilos. La escritura es hermosa y perfecta, la rogatoria que ingresamos con el testimonio está bella y coincide perfectamente con la escritura, pero el registro anotó mal, hizo la publicidad de manera errónea. Esa es una de las posibilidades de inexactitudes. La otra posibilidad es que la escritura esté perfecta, pero la rogatoria esté mal y el registro haya tomado el dato de la rogatoria, con lo cual hay un doble error. Hay error del funcionario en la redacción de la rogatoria o de la minuta o del oficio judicial y hay error del registro en la calificación. Así como el escribano, que normalmente cuando autoriza la escritura cree que terminó su trabajo y cuán equivocado está, y cuando veamos los ejemplos nos vamos a dar cuenta que nuestra tarea no termina con la firma de la escritura, sino que la inscripción por esta publicidad y oponibilidad es fundamental que la controlemos, aunque sea un trabajo material de un empleado, pero el control es nuestro. Que la responsabilidad es del registro en no calificar que existían datos en la rogatoria que no coincidían con la escritura, pero también es responsabilidad nuestra que firmamos una rogatoria errónea. Y la otra es cuando el error se inicia más atrás aún de la rogatoria y es que el error está directamente en la escritura. Es decir, el error está en el documento, se repite en la rogatoria y obviamente ahí sí el registro, así como no tenemos nada que ver nosotros, cuando le mandamos todo bien y el registro escribe mal, tampoco tiene nada que ver el registro cuando el documento está mal, la rogatoria está mal, y el registro, acuérdense ustedes, que trabaja exclusivamente con la documentación que ingresa y lo que tiene adentro del registro. No puede detectar, en principio, ese error del que estamos hablando. La primera consecuencia de esto, que como les decía, la tarea nuestra no termina el día que autorizamos la escritura, sino que se extiende mucho más allá de eso. En primer lugar, reviso la rogatoria que mando y en segundo lugar, y más grave aún, reviso el documento que vino inscripto. Generalmente, y más en este momento que nos cuesta tanto escribir y que pasa tanto tiempo, cuando nos traen la escritura con el sellito inscripto, entramos en éxtasis. Quiero decir que siempre, pero hoy más que nunca, hay que revisar lo que nos mandan del registro en cada jurisdicción, donde reflejaron cómo volcaron la escritura. Yo les puedo asegurar que hay errores en la publicidad que son fáciles de resolver, pero más que fáciles de resolver, no causan daño, porque para la publicidad frente al tercero no es relevante. Por ejemplo, si se consignó mal el número de documento del titular, o el número de la quit, o se puso erróneamente el nombre del cónyuge, cualquiera de esos datos, ya vamos a ver cómo los rectificamos, pero no producen efecto frente al tercero. Lo mismo que los datos del inmueble, si me equivoqué o se equivocó el registro, en una medida, en un lindero,
en la superficie. Sí, sí, lo voy a tener que rectificar, pero no va a impactar frente a una medida cautelar. Pero sin embargo pueden ocurrir otras situaciones que realmente, Federico, son de las que nos preocupan. Porque si ustedes me dicen, la estás inventando, es de laboratorio, no, no. Cualquier ejemplo de lo que yo les voy a dar ahora son porque los vi. Porque me consultaron, porque me pasó a mí o porque le pasó a cualquiera de los colegas que llama desesperado. Por ejemplo, escritura de compraventa con afectación al régimen de vivienda, acto muy común, donde el registro deja constancia en la matrícula de la transferencia de dominio, pero no de la afectación a vivienda. Sin embargo, la escritura viene inscripta con un sello que dice y afectación a vivienda, pero no está. Entonces, frente al acreedor que ingresa con una medida cautelar, no hay oponibilidad. Esto, como les digo, por ejemplo, ventas que se han anotado en una matrícula que tiene el mismo número que la matrícula que nosotros mandamos, pero de otro partido. Claro, tal cual. Entonces, en la matrícula que a nosotros nos interesa sigue quedando a nombre del titular anterior. Por lo tanto, ingresan medidas cautelares con respecto a ese titular anterior que en la publicidad registral frente al tercero sigue siendo el titular sin cambio. Y esto, si no lo vemos nosotros en la escritura cuando viene inscripta, que si hay jurisdicciones que no reciben copia del vuelco, yo sé que es tedioso lo que les voy a decir, pero habría que pedir un informe de dominio para ver cómo quedó reflejado en la matrícula el asiento, por este tipo de cosas que les digo. O sea, ¿cuándo puede llegar a parecer que lo volcaron en otra matrícula? Cuando el titular de ese otro inmueble que no vendió lo va a vender o pide un dominio para hacer una presentación de una declaración jurada y se encuentra que ya no es más el dueño, sin nunca haber vendido. Si no, puede pasar mucho tiempo antes de que nos anoticiemos de esto. Otro tema que tiene un fallo de jurisprudencia muy conocido, que es Ferrocider contra Fademet, que es el caso famoso de la hipoteca por $100.000 que se anotó en el registro de la propiedad por $10.000. Detrás de la hipoteca de $10.000, que era en rigor de 100.000, ingresó una medida cautelar que inició el juicio de ejecución. Cuando se produce la presentación del acreedor hipotecario, comienza la discusión, que es lo que se resuelve en Cámara, en la sala C de la Cámara Nacional Comercial. ¿Qué pasa? O sea, ¿la hipoteca la opongo a este acreedor embargante por 100.000 o por 10.000? ¿Hay una inexactitud registral? Sí, hay una inexactitud registral. La escritura decía $100.000, la rogatoria decía 10.000, y es nada más que un cero menos que puso en la minuta quien la tipió en su computadora, y el registro no confrontó con el título y por lo tanto puso 10.000, que era lo que decía la rogatoria. La conclusión de la Cámara fue que la hipoteca solo podía oponerse por $10.000 y que el acreedor quedaba como quirografario por los 90.000 restantes detrás del acreedor embargante. ¿Y de quién la responsabilidad? La responsabilidad común del registro y del escribano por la autoría de la rogatoria con su firma, que también contenía un error, que fue el que de alguna manera permitió o avaló el error cometido en la publicidad registral. Por eso digo, viene la escritura de hipoteca inscripta y leo con detenimiento. Miren lo que les digo, si está mal el nombre del acreedor hipotecario, lo corrijo. Pero el monto de la hipoteca y el inmueble hipotecado son los dos elementos que no puedo dejar de revisar en ese asiento generado como consecuencia de mi escritura. Por supuesto que... Sí, perdón. Te interrumpo bien a propósito, como vos estás analizando este caso y lo práctico puro, porque vos lo recordás. Es tan común, es tan, digamos, habitual la consulta esta. Repito, hace poco, conversándolo con María Marta Acuña, que volvíamos a revisar estos aspectos que sería con la técnica, si sigo en el caso que estás planteando, de la llamada notación marginal, depende
del punto de quién es el que va a solicitar esa rectificación, si el mismo notario autorizante que robó mal u otro autorizante, y cuántas, digamos, consecuencias. Con este caso no tenemos más nada que explicar, es categórico, pero algo tan simple como es un cero en una rogación, ese mismo escribano tiene una posibilidad de rectificar vía anotación marginal de una manera más ágil. Otro notario va a tener que incurrir en la intervención de las partes para entonces ir a la rogación. Y todos los aspectos que tenemos cada vez se van acrecentando más en la complejidad administrativa registral que también lo tenemos que tener en cuenta. Pero es muy, muy habitual escuchar esto, nada más que eso. Sí, no, por eso lo remarco y lo remarco con casos prácticos, porque a veces uno cuando lo dice en teoría, en una charla a lo mejor más del grado me refiero de la universidad, lo toman como que podría ser que ocurriera y todos miran como diciendo que va a pasar eso. La verdad es que pasa. Como referente a la hipoteca le digo otra cosa en el juego de la publicidad registral y la publicidad cartular. Casos que nos han ocurrido. Cuando los dominios todavía están en folio, en aquellos registros que todavía tienen folio en lugar de matrícula, el informe lo hace el registrador. O sea, nosotros no podemos ver esa documentación en tomo, sino que el registrador nos dice si hay o no hipotecas pendientes, por ejemplo. No es como en la matrícula que me manda la foto y la califica el notario. Entonces, cuando está en folio, nos ha ocurrido casos en que no informan la hipoteca. Hay lo que se llama una fuga registral tradicionalmente de la hipoteca. ¿Qué ocurre? Si yo tengo el título inscrito a la vista que tiene una nota de hipoteca y no está al lado de eso la nota de cancelación, aunque el certificado me venga sin ese informe de la cancelación, tengo que pedirle al vendedor, señor, ¿usted canceló esta hipoteca? Tráigame la escritura de cancelación. Porque acá no está la nota y entonces o el escribano que autorizó la cancelación omitió hacer esa publicidad o hay una fuga de registro. Entonces quiero avalarlo con un documento respaldatorio que es la cancelación de hipoteca. Esto también ocurre aunque nos parezca mentira y a veces creemos que la publicidad registral supera la cartular y no es así. El último ejemplo que les doy de la semana pasada. Un colega tiene como antecedente donación con reserva de usufructo. Pide certificados y el registro dice que tiene dominio pleno, sin existencia de usufructo. El colega, en lugar de preguntar qué pasó con el usufructo, fallecieron los donantes, mandaron a escribir por escritura o simplemente mandaron una nota con firma certificada y la partida de función, dio por presupuesto que estaba cancelado el usufructo. Cuando ingresó al registro, el registro dice, sírvase a aclarar sobre el usufructo vigente. Está bien, hay un error en la publicidad, sí, pero también hay un error en el colega que ante un título que dice que hay un usufructo y no consta en ningún lado que el usufructo se renunció o se canceló por fallecimiento del donante, no lo controló y por lo tanto se encontró con que el registro le advirtió de lo que estaba ocurriendo. Otra situación de inexactitud registral que se da bastante frecuente y es que donde se autoriza una escritura en la que se declara el origen de los fondos, hoy artículo 466 del Código Civil y Comercial, y donde se declara que el bien es propio, pese a que estoy casada, porque los fondos provienen de una reinversión de fondos propios o de la inversión de fondos directamente propios que vienen de una donación manual, lo que fuera, y hoy con el 466 el cónyuge ratifica esa declaración, nosotros tenemos que pedir la publicidad registral de eso, porque esa data del 466 genera nada más y nada menos que el cambio de carácter del bien. Si yo manifiesto que compra siendo casado y en el registro no queda la constancia, el registro cuando ingrese sin asentimiento me va a decir, sírvase a aclarar, no surge de nuestro asiento registral que el bien tenga carácter de propio y por lo tanto corresponderá asignarle, le corresponde el asentimiento conyugal, salvo que
se demuestre lo contrario. En todas estas situaciones de inexactitudes registrales que generan alguna publicidad, que no es meramente formal, sino que realmente es de impacto en el tercero, la jurisprudencia reiteradamente hace responsable al Estado, a quien sea del que dependa el registro de la propiedad de cada jurisdicción, por esa inexactitud en la información, cuando es responsabilidad del registro, obviamente. Y es natural que así sea porque, como siempre digo cuando hablo del principio de calificación, que a los escribanos nos da cierto escozor, y a veces nos ponemos en el extremo de decir el registro no tiene que calificar nada, el registro tiene que calificar muchas cosas, no otras, y las que tienen que calificar son su responsabilidad, y no es un derecho a calificar, es la obligación de calificar, por ejemplo, los principios de tracto, los principios de identidad del inmueble, del titular, etcétera, etcétera. Por eso digo que la calificación del registro, si no se hace bien, le genera responsabilidad al Estado. Y ahora les dije la definición del artículo 35, perdón, del artículo 34. El artículo 35 hace referencia a cómo corrijo todas estas inexactitudes. Yo me encuentro... ¿Querés que lo lea? ¿Querés que lo lea el 34, Zulma? Así te alivio un poquito. El 35 de la ley registral. Bien, vamos al 35 entonces. Porque justamente en rectificación de asientos registrales, naturalmente nosotros tendemos a trabajar con el artículo 35 y el 34, y en estos aspectos creo que son categóricos, ¿no? Dice, artículo 35, cuando la inexactitud a que se refiere el artículo precedente provenga de error u omisión en el documento, se rectificará siempre que a la solicitud respectiva se acompañe documento de la misma naturaleza que el que motivó o resolución judicial que contenga los elementos necesarios a tal efecto. Bien. O sea, lo que nos está planteando es lo siguiente: si el error está en el documento, que fueron una de las tres opciones, ¿se acuerdan que dijimos? Que es responsabilidad del funcionario que preparó y redactó ese documento, lo que se requiere es otro documento que tenga el mismo funcionario, no me refiero al mismo funcionario notario, al mismo funcionario juez, sino que tenga el mismo origen que tiene el documento en el cual se generó el error. Digamos, si en una declaratoria de herederos o en una inscripción de una prescripción adquisitiva hay un error, no se puede rectificar notarialmente, debe rectificarse con un documento judicial. Si el error es notarial, en principio puede rectificarse notarialmente, pero bueno, todos sabemos que también, en caso de tener inconvenientes para hacerlo notarialmente, puede hacerse de manera judicial, no al revés. Entonces, no protestemos, yo sé que nos molesta, que no es lo mejor, pero cuando el documento judicial tiene un error, debe modificarse por otro documento judicial, porque el artículo 35 es claro y así debe instrumentarse. Bien, si por el contrario pasa otro de los casos de inexactitud, no está en el documento, sino que está en la rogatoria, ¿qué debo hacer? Debo ingresar al registro el documento, que está correcto, con una nueva rogatoria, pidiendo que, conforme surge del documento original que acompaño, rectifico la rogatoria y pido al registro que en consecuencia haga el cambio y la modificación pertinente en el asiento. Y es la tercera opción, documento correcto y rogatoria correcta. Lo que hago es decirle al registro: señor registrador, todo lo que yo mandé estaba correcto, verifique las rogatorias que envié en su momento y haga la corrección del asiento correspondiente, adecuándolo al documento que ingresó al registro. O sea, son las tres circunstancias distintas que nos permiten modificar ese error en el registro. O ingreso en escritura con la rogatoria corregida, o ingreso un documento notarial nuevo, en el caso nuestro, o le pido al registro que lo rectifique si yo no tengo nada que rectificar. ¿Y cómo hago la rectificación
si el documento tiene el error. Y entonces ahí entramos en un tema notarial puro que no es registral, que no hagamos la broma del entrelínea ni del testado, eso no va, el documento se cerró, por lo tanto, cuando el registro, inclusive sin inscribir, me devuelve con una observación, corrijo por nota marginal, en la medida en que nuestras leyes orgánicas nos den competencia para hacerlo por nota marginal, porque no es una declaración de partes, o vamos a autorizar una escritura rectificatoria o complementaria si falta algún dato, o aclaratoria si hay algún elemento que es extraño y que debemos corregirlo. Si voy a corregir un dato del inmueble, necesito apoyatura documental. Claro. Necesito tener o el plano o necesito tener la escritura antecedente donde el título del inmueble esté bien descrito y yo debo corregir el mío porque hay un error material en mi escritura. Si estoy haciendo una corrección de un número de documento, tengo que apoyarme en el documento de identidad que me están exhibiendo o en la quit que tengo que corregir. Si tengo que corregir el nombre de una cónyuge o un cónyuge, tendré que tener una partida de matrimonio de la cual surja cuál es el nombre correcto del cónyuge, que no es el que consigné en la escritura. O sea, tengo apoyatura documental de ese tipo de correcciones a través de escrituras complementarias que ingreso al registro, voy con un documento que tiene el mismo origen que el documento que fue con el error y en consecuencia el registro procede a hacer la corrección. Y como vos decías, Federico, recién, ¿quién está legitimado para hacer este pedido de corrección? Porque por ahí la consulta es, el escribano se jubiló, no, el escribano falleció, no está más a cargo, está sancionado, en fin. El problema es que tenga legitimación, y la legitimación primera la tiene el titular de dominio, o sea, la legitimación primera, antes que el escribano que autorizó esa escritura con el error, o que rogó con el error, el legitimado para hacer la corrección que le sanee la situación, es el que fue adquirente en esa escritura, que es el que está afectado por una publicidad errónea o por una inexactitud. Será el que va a poder, por ejemplo, rogar una escritura rectificatoria ante cualquier otro escribano y pedir que genere la rectificación correspondiente. Y si se trata de un error solo registral, con toda la documentación correcta, puede pedir este reclamo que les decía al registro de que verifique que hay un error material que le es imputable a ellos, lo puede pedir perfectamente, directamente interesado, o sea, quien está necesitado de resolver el problema. ¿Y quién más está legitimado que nos interesa a los escribanos? El escribano que autorizó la escritura siguiente, que tiene un inconveniente porque no vio antes el error e ingresó al registro y ahora tiene la observación y tiene que resolverlo. Entonces, el escribano acredita que tiene interés legítimo porque tiene que proceder a inscribir un acto autorizado por él que requiere previa y necesariamente de la corrección. Así, un error registral que es grave para el acto que sigue, no para los terceros, pero sí para el acto que sigue, tenemos un problema en cuanto al estado civil. Pese a que todos estamos tan compenetrados de las uniones convivenciales, de las situaciones de hecho, de ahora todo lo que es el marco legislativo para las uniones convivenciales, sin embargo a todos los que ejercemos la profesión sabemos que nos ha pasado que la parejita con 2 o 3 nenes que viene a comprar un terreno o una casa nos dice que son casados. No sabemos por qué, si por pudor o porque, no sé, pero dicen que son casados. Y la realidad es que están en unión convivencial. Todo esto funciona bien hasta que se produce una extinción de esa unión convivencial. Entonces el que adquirió viene y dice, yo no estaba casado con María. O María dice, yo no estaba casado con Juan. Y entramos en el problema de la soltería. Cualquiera de los estados civiles que nos equivocamos, podemos con documentación, con partidas, acreditar que hay un error. Si en la escritura figura casado y en realidad era viudo,
basta una partida de función del cónyuge para que rectifiquemos el estado civil. Ahora, dijimos que era casado, y ahora viene y dice estoy soltero, la prueba documental que yo le decía, ese sustento documental, no existe, porque no hay ninguna documentación que nos diga que es soltero. Podemos pedir en los registros provinciales que nos digan si Juan Pérez está casado, y nos va a decir a lo mejor que no, pero puede estar casado en cualquier otra jurisdicción. ¿Qué se ha venido aceptando como una posibilidad en doctrina y también en algunos fallos? Que la persona, entre comillas, afectada por el cambio de esta declaración de estado civil, lo reconoce junto con el declarante, se admite la modificación del estado civil sin una acción declarativa judicial. ¿Qué quiero decir con esto? La escritura dice Juan casado con María, y vienen Juan y María, y ambos dicen que efectivamente nunca se casaron, que conformaban una unión convivencial o de hecho, y que ambos piden la rectificación de ese estado civil. Entonces, la única persona afectada por el cambio del estado civil es quien dijo ser la cónyuge, la persona que compró. Esto digo para hacer rectificaciones registrales. Otra rectificación de lo que es una aparente inexactitud registral porque no responde a la realidad extrarregistral es, por ejemplo, que alguien que estaba en un proceso de divorcio al momento en que adquiere, si está en proceso de divorcio sin sentencia, su estado civil a ese momento es casado en primeras nupcias con. Así lo dice. En algunas escrituras son un poco más explícitos en su manifestación ante el escribano y le dice en trámite de divorcio ante el juzgado tal. Otros no dicen nada. En cualquiera de las dos circunstancias, si después de un tiempo se presenta esa persona que declaró que era casada y en el registro figura casada, con una sentencia de divorcio que es retroactiva a una fecha anterior a la fecha de la adquisición, puedo hacer una escritura rectificatoria del estado civil apoyado sobre esa sentencia de divorcio que me indica que la comunidad ganancial se extinguió antes de que se adquiriera el bien, con lo cual el bien tiene carácter de propio, aunque hubiera declarado en ese momento que era casado. Recuerden que ahora las sentencias son aún más retroactivas de lo que eran antes, porque la sentencia de divorcios, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, lo que tenía previsto es que era retroactiva hasta la fecha de presentación conjunta de la demanda o de notificación de la demanda. En cambio, ahora no solamente permite esa retroactividad, sino que si así lo piden los cónyuges que se están divorciando, puede ser retroactiva la fecha de la separación de hecho. Por lo tanto, si ambos dicen, nos separamos de hecho hace 1 año y medio, aunque hayamos presentado la demanda de divorcio hace 1 mes, la sentencia es retroactiva a 1 año y medio, que es cuando se separaron de hecho. ¿Por qué esto? Esto en realidad lo que hace es reflejar en las normas del Código Civil y Comercial lo que era una situación de hecho antes del Código Civil y Comercial y que reconocía la jurisprudencia. Es lo que la jurisprudencia llamaba bienes anómalos, que son los bienes que se adquirían durante la separación de hecho, que la jurisprudencia ante muchos planteos los declaró propios. ¿Por qué? Porque dijo, aun cuando legalmente sigue vigente en ese entonces sociedad conyugal, claramente no hay ya un esfuerzo compartido en la adquisición del bien, pues está probado que hace 10 años que esta pareja no convive. Por lo tanto, la adquisición que hizo uno de ellos no puede haber hecho con fondos comunes. Entonces, lo que hace el Código Civil y Comercial es receptar esto de los bienes anómalos y permitir que las sentencias sean retroactivas. Eso es fundamento suficiente para modificar la inexactitud registral, que no es un error del registro ni es un error del escribano, simplemente es una situación externa a la declaración ante el escribano y al registro que genera nada menos ni nada más que el impacto de un cambio de origen del bien. Claro, y yo me diría, muy, muy breve, Zulma, que vos, de paso aprovecho de continuar con los agradecimientos, transmitís un criterio que siempre es útil asimilarlo en lo simple de
y lo profundo que es. ¿Dónde podemos trabajar estos aspectos de subsanaciones y rectificaciones desde las cuestiones objetivas, donde basados en documental tenemos toda una amplia posibilidad de acuerdo a las leyes orgánicas, y donde empiezan las declaraciones de parte? Y esta complejidad categórica, pero que empezó a avanzar en el análisis jurisprudencial, doctrinario, donde los elementos que empezamos a tomar de las cuestiones de los estados civiles, que se emplean en la convivencia, toman una relevancia nueva, porque si recordamos las lecturas que teníamos de estudio al principio, era quien dice sería y quedábamos, ¿no?, con todo esto. Lo mismo nos pasaba con la cuestión de identificación de las personas, que ya vimos la evolución que tuvo. Y esto es muy útil recordarlo. Yo te agradezco lo hayas transmitido de esta manera, que repito, por lo simple no quita el valor profundo que tiene y el estudio que merece cada caso, de acuerdo a las normativas orgánicas de cada notariado, pero que creo que es un criterio que puede ayudar mucho a esa preocupación inicial que va a tener el escribano con estas problemáticas. Bien, y ya para ir cerrando, porque estamos en la hora y dicen los que saben que la capacidad de atención, cuando escucho al doctor Manes hablar desde el punto de vista de las neurociencias, es que si nos excedemos de una hora ya nadie nos está escuchando, así que simplemente yo les había dicho en el título de esta charla, publicidad cartular y buena fe, y vuelvo a la buena fe y les digo que muchos fallos no solamente nos mandan a revisar la documentación notarial y los títulos de los que ya hablamos bastante, sino también los expedientes judiciales. Miren, el famoso fallo CERTOC, que es el fallo de las cámaras nacionales civiles, del plenario de las cámaras nacionales civiles con respecto al monto del embargo y a la publicidad registral del monto del embargo, les digo una sola cosa. Yo pido un certificado y me informan que hay un embargo por 10.000 pesos. Lo que dice CERTOC es, no va a responder por 10.000 pesos, va a responder por la deuda que surge como consecuencia de ir a ver en el expediente cuánto se debe, cuál es la liquidación final que está protegiendo ese embargo en concepto de intereses, capital, costas, daño y perjuicio, etcétera, etcétera. O sea, no toma el monto que figura en el registro, sino que toma el monto de la liquidación final. Lo que plantea CERTOC es, te estoy avisando con este embargo, con esta medida cautelar, que hay un expediente con una persona que es acreedora del titular de este inmueble y que está publicitando para la oponibilidad esta situación. El monto anda a verlo otro lado, más allá de que los plenarios de cámaras comerciales hayan dicho otra cosa, esto lo aplico a todo. Si el registro de la propiedad me informa una medida cautelar que está caduca, es de buena técnica que yo siga la publicidad cartular, además de la registral, y vaya a ver qué pasó en ese expediente. No vaya a ser que, como ha pasado muchas veces, se encuentren con que el inmueble está subastado. Y también, ¿no?, capítulo aparte podríamos pensar en embargos que solo tuvieron trascendencia en el ámbito judicial, en el expediente, y no publicidad registral, y lo que implica, y las cuestiones que uno puede llegar a encontrar en esos expedientes, que tendrán otro análisis, pero a veces es de una lectura pormenorizada en un trabajo que puede tocar un tracto abreviado, por ejemplo, y son cuestiones que muchas veces hay que atender mucho, ¿no? Bien, me parece que ya los agobié suficiente y ya me escucharon mucho, así que si hay alguna pregunta, Federico, que para responder o algo para comentar, yo estoy a disposición. No, yo sé que es así, es impecable. Creo que es bueno rescatar lo que dijiste, ¿no? Tiempos donde seguimos, por ejemplo, con esto, que nos ayuda a ir capacitándonos, creo que ayuda al espíritu notarial en forma general. Tiempos donde esto de estar en una sintonía total, yo diría. Con vos me une una amistad, naturalmente, pero hablo ahora desde los cargos que tenemos. Y saber que la academia está junto al Consejo Federal, el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, tantos colegas que en forma constante están colaborando, nosotros aprovechamos para transmitirle a nuestros colegas, a nuestro querido notariado en general, que en estos tiempos más que nunca tenemos que estar con una
integración, con una unidad de trabajo, y hemos hasta jerarquizado también charlas que nos ayudan a pensar como las de hace poquito, en donaciones, junto a Natal o Gastón, y vamos pensando juntos muchas de las zonas donde estamos transitando con preocupaciones, y para eso tenemos que estar unidos. Yo por eso te agradezco mucho, sé que siempre vamos a contar con vos, estás dispuesta siempre, la verdad que lo digo públicamente, a veces no hace falta ni que te lo diga, vos solo estás ahí y estás al lado nuestro. Así que gracias, y sé que te vamos a encontrar en cualquier otro momento en capacitaciones. Gracias de nuevo a toda la mesa y a vos en especial. Un beso grande, Zulma. Gracias. Gracias, gracias, chao a todos.